¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a platicar de una entidad que desgraciadamente es muy frecuente en nuestro país y es la del síndrome del niño sacudido. Aunque este fue el primer término que se le acuñó a esta entidad, en el 2009 la Academia Americana de Pediatría consideró que había necesidad de renombrar la entidad por dos principales situaciones, el mecanismo de lesión y el espectro clínico tan amplio, y entonces decidió renombrarlo como traumatismo de cráneo por abuso, aunque en los últimos años se le han adjudicado algunos otros nombres como son el síndrome de latigueo o el neurotrauma pediátrico infligido. Aun y cuando es un espectro clínico muy amplio, hay lesiones que lo caracterizan, como lo son la hemorragia intracraneal, la hemorragia retiniana, las fracturas y las múltiples laceraciones corporales. ¿Qué incidencia tiene el maltrato a nivel Norteamérica? Bueno, en Estados Unidos es de 32 a 38 casos por cada 100,000 niños y Canadá es uno de los países que tiene una incidencia más baja. En el transcurso de 10 años, de 1988 a 1998, se presentaron 364 casos, algo así como 36 casos por año. En México, aun y cuando sabemos que las estadísticas no son lo nuestro, en el 2020 la Secretaría de Salud publicó que 27,526 niños fueron atendidos en hospitales de México por haber sido víctimas de violencia familiar o no familiar. Y esta cantidad de niños ha ido en incremento en los últimos años, superando los 30,000 casos a partir del 2022. ¿Cuáles son las entidades que más violencia con los niños tienen? Bueno, pues lo es sin duda el norte y el centro del país. Y estos resultados que encontramos en la encuesta nacional de niños, niñas y mujeres del 2015 me parecieron muy interesantes. El 62.4% de las niñas y 62.7% de niños de 1 a 14 años han sufrido alguna forma de disciplina violenta, ya sea física y o psicológica. Las niñas y los niños de 2 a 4 años son quienes reciben más castigos físicos respecto a otros grupos de edad. Los niños reciben castigos físicos severos en mayor medida que las niñas, pero las niñas reciben más agresión psicológica respecto a los niños. Entonces, en nuestro país, la población más vulnerable son los niños de 2 a 4 años. Sin embargo, a nivel mundial se considera que la población más vulnerable son los menores de 1 año, y no solamente por cuestiones sociales, sino también por cuestiones anatómicas. ¿Qué tiene la población menor de 1 año que la hace tan vulnerable? Bueno, dos características principales. Tienen una cabeza más grande en relación al resto del cuerpo y tienen unos músculos cervicales débiles, los cuales les confiere que, dado el mecanismo de lesión que vamos a hablar más adelante, tenga mayor riesgo de una lesión endocraniana. Ahora, ¿qué factores de riesgo presentan habitualmente estas familias que tienen alto riesgo de sufrir maltrato infantil? Bueno, pues aunque sabemos que actualmente no es propio de un solo nivel socioeconómico, sí identificamos que aquellos niños que se desarrollan en un nivel socioeconómico bajo son aquellos que tienen mayor riesgo de vulnerabilidad del maltrato. Otro de los factores de riesgo es la dinámica familiar alterada. En lo personal, la verdad es que podría decir que yo creo que el 90% de los casos de maltrato que he tenido posibilidad de manejar tienen como un denominador que hay un padre no biológico. Otro de los factores de riesgo que identificamos es la escolarización y por último el abuso de sustancias nocivas. ¿Cuál es el mecanismo de lesión que identificamos en esta entidad? Bueno, pues históricamente ha sido muy complejo entender y obtener información de esta entidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque por obvias razones no podemos obtener información en vivo y no podemos replicar ciertos mecanismos de lesión en vivo. Entonces la información que hemos podido recabar durante las últimas décadas es proporcionada por dos diferentes situaciones. La primera, por los resultados de las autopsias que se han hecho en pacientes que han fallecido, y número dos, por los resultados obtenidos de simulación en centros de investigación dedicados a tratar de replicar estas lesiones en simuladores. Entonces, bueno, pues esto hay que considerarlo porque aún seguimos aprendiendo de dicha entidad. Se considera que el principal mecanismo por el cual se desarrollan los mecanismos de lesión secundarios es una flexión, extensión y rotación excesiva, brusca y repetitiva de la cabecita y respecto al cuello. Esto genera tres principales mecanismos de lesión. El primero, una elongación vascular con ruptura de la misma,
principalmente generando sangrado a nivel subaracnoideo y subdural. El segundo mecanismo de lesión es una tracción excesiva de los axones, generando una ruptura axonal y obviamente una lesión axonal difusa. Y el tercero es la presencia de hemorragia retiniana, la cual es resultado de dos principales situaciones. La primera es la tracción excesiva y brusca del vitrio y la retina, y la segunda es la compresión vascular que puede generar el incremento de la presión endocraniana derivado de los dos mecanismos de lesión anteriormente comentados. Todos estos mecanismos de lesión generan una cascada de situaciones metabólicas, principalmente a nivel celular y axonal, que se conoce como cascada neurometabólica a la contusión, que tienen como punto final el edema axonal y la axotomía o ruptura axonal, comprometiendo aún más el estado neurológico y el pronóstico neurológico de estos pacientes. ¿Qué otras situaciones hemos observado o identificado en estos pacientes? Bueno, pues hay un edema astrocitario y lesión pericítica que generan alteración de la morfología capilar y reducción de la oxigenación tisular, y se ha identificado que en estos pacientes la presión endocraniana, aun siendo por debajo de 20 milímetros de mercurio, puede tener la posibilidad de comprimir aún más los capilares y arteriolas, comprometiendo aún más la oxigenación cerebral. Todo esto genera un círculo vicioso que empieza con la hipoxia y tiene como punto final la isquemia y la lesión axonal difusa. Ahora, una situación que frecuentemente nos ha tocado observar en este tipo de pacientes es que la familia trata de minimizar la situación que vivieron en casa. Entonces habitualmente nos dicen, es que solo estábamos jugando, es que fue un movimiento brusco, etc. Y entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Podrá un solo movimiento brusco desencadenar el mecanismo de lesión ya comentado? O sea, ¿podré yo estar jugando con una de mis hijas y en un movimiento brusco generar todos estos mecanismos de lesión anteriormente comentados? Bueno, pues en el 2010, en el Pediatrics, se publica un artículo que trata de establecer qué tan severo tiene que ser el mecanismo de lesión primario para desencadenar todos estos eventos que hemos hablado anteriormente. Y ellos encontraron que el 100% de los pacientes con trauma de cráneo por abuso presentaban un evento de sacudida, el cual era en el 55% repetitivo, con una media de repetición de 10 veces. ¿Esto qué quiere decir? Que un solo movimiento brusco no va a desencadenar los mecanismos de lesión previamente comentados. Tiene que ser un evento brusco, repetitivo, con una media de repetición alto. Y me queda claro que pues en el contexto de esto que estamos platicando tiene que ser una acción que previamente tenga un objetivo claro, que es lastimar o lesionar al menor de edad. Ahora, en las últimas décadas hemos identificado una asociación importante de coagulopatía posterior a un traumatismo, en particular en estos pacientes con traumatismo de cráneo por maltrato. Es en 1960 donde se presenta el primer caso de coagulopatía asociada al trauma, pero es 22 años después, en 1982, donde empezamos a ver varios casos, los cuales llaman la atención una situación en particular y es su alta mortalidad. Se han identificado en esas series de casos iniciales que la mortalidad llegaba a ser hasta el 89%, y una característica principal que tenían es que la mitad de estos pacientes persistían con coagulopatía aún posterior al control del sangrado inicial. Esto generó una serie de investigaciones que fueron el parteaguas para tratar de entender qué ocurría con la coagulación en estos pacientes posterior a un traumatismo. ¿Qué es lo que sabemos actualmente? Bueno, lo que sabemos es que un trauma genera por tres principales mecanismos de lesión una activación endotelial. ¿Cuáles son estos mecanismos? Hipoperfusión, lesión tisular e hipoxia. Estos principales desencadenantes o detonantes generan una activación endotelial, activación plaquetaria y activación del sistema inmunológico, que echan a andar una respuesta inflamatoria que tiene consecuencias a diferentes niveles, tanto a nivel de la trombina, a nivel del consumo de los factores de coagulación, de la disfunción plaquetaria, de la depresión de fibrinógeno, etc. Y todo esto tiene como punto final la alteración en la formación del coágulo, generando una entidad de coagulopatía. Ahora, esta coagulopatía asociada al trauma puede tener dos presentaciones o dos fenotipos. Un fenotipo temprano, que habitualmente se presenta en las primeras 6 horas,
y que es el fenotipo de hipocoagulabilidad y que está caracterizado por hiperfibrinolisis, disfunción plaquetaria, depresión de fibrinógeno y disminución de la generación de trombina, en el cual la presentación clínica pues, es un paciente con un sangrado excesivo, imparable, y también tiene una presentación tardía o un fenotipo tardío que habitualmente se presenta después de las primeras 24 horas. Este fenotipo es de hipercoagulabilidad, que lo caracteriza, bueno, pues es todo lo contrario, un incremento en la generación de trombina, una hiperfibrinogenemia, una activación plaquetaria exagerada y una disminución de la fibrinolisis. ¿Cómo se presentan estos pacientes en la fase tardía de la coagulopatía asociada al trauma? Habitualmente lo hacen con eventos protrombóticos. ¿Y qué ocurre en esta ventana de entre las 6 y 24 horas? Bueno, pueden haber una combinación de ambos fenotipos y presentarse tanto como eventos protrombóticos como eventos de sangrado. Ahora, ¿es similar o qué lo diferencia de la coagulopatía asociada al trauma de la coagulación intravascular diseminada? Bueno, cada una de estas tiene diferentes características. Fíjense que lo caracteriza a la coagulopatía asociada al trauma es que viene precedida, como decíamos, de una lesión isquémica hemorrágica y que tiene características que tiene dificultad para formar trombo, se caracteriza por una fase inicial de hiperfibrinolisis y sangrado excesivo y habitualmente tiene una expresión controlada de factor tisular que ayuda a formación del coágulo. En la coagulación intravascular diseminada no es así, al contrario, no hay una expresión controlada del factor tisular, esta está sobreexpresada o hay una sobreexpresión del mismo y habitualmente observamos un estado de hipercoagulación. De hecho, algunos mencionan que la fase tardía de hipercoagulabilidad de la coagulopatía asociada al trauma es muy similar a la coagulación intravascular diseminada, pero no la fase inicial de hipocoagulabilidad y sangrado. Todo lo anterior llevó a que en el 2015 se publicara el primer consenso que habla de la coagulopatía asociada al trauma para tener un parteaguas en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas y diagnósticas. La incidencia de la coagulopatía asociada al trauma es del 35 al 50%, con una mortalidad similar del 35 al 50%, y en lo particular, en lo personal, en 6 años y medio que llevo en LUMAE 21 me han tocado 2 casos de coagulopatía asociada al trauma. El pronóstico en ambos fue mortal a muy corto plazo. En el primero de ellos me acuerdo que falleció en los primeros minutos de haber llegado a shock trauma. Fue mi primer caso que me tocó a mí y fue muy aparatoso porque empiezan a sangrar por todos lados y la verdad es que es muy difícil que lo alcances, principalmente porque hay una lesión primaria de fondo. Entonces eso pues compromete mucho el pronóstico a corto plazo. Y el segundo de ellos, me acuerdo que antes de entrar a quirófano empezó a sangrar por todos los sitios de punción, entró a quirófano por la urgencia de la lesión primaria y en los primeros minutos falleció. Entonces el pronóstico es muy sombrío cuando ya está bien establecida la coagulopatía asociada al trauma si no se da un tratamiento oportuno. Este es un artículo del 2011 del Journal of Trauma que encontró una relación directamente proporcional entre el INR y el TTP en relación a la mortalidad. Conforme mayor fue el INR y el TTP, pues mayor fue la mortalidad. Y encontraron una relación inversamente proporcional entre la cuenta plaquetaria y la mortalidad. Conforme menor era la cuenta plaquetaria, pues más riesgo había de mortalidad. ¿Cómo se presenta el cuadro clínico en esta entidad, en el niño sacudido? Bueno, pues habitualmente identificamos una triada: la hemorragia retiniana, la encefalopatía y el hematoma subdural. Sin embargo, hasta en un 80% podemos tener la presencia de lesiones centinela. ¿Qué son las lesiones centinela? Son aquellas que nos hacen sospechar que el paciente puede ser producto de maltrato, como los moretones, las quemaduras por cigarro o las lesiones antiguas. Y fíjense que hay algo que se llama Tenford bruising. Bruising son moretones. Tenford bruising es una técnica para tratar de determinar qué tanto riesgo hay de sospecha de maltrato. Y TEN se refiere a las principales localizaciones de moretones que encontramos en estos niños: torso, oídos y cuello. Por lo cual consideran que todo aquel paciente menor de 4 años que tenga moretones en alguna de estas localizaciones anatómicas tiene muy alto riesgo de maltrato, al igual que aquel menor de 4 meses con presencia de cualquier moretón en cualquier parte de su cuerpo. Decíamos que una de las principales presentaciones clínicas es la hemorragia retiniana
Y les voy a ser sincero, cuando yo recién llegué a la UMAE 21, incluso en mi formación en el hospital universitario, yo tenía una pregunta que era cómo poder diferenciar la hemorragia retiniana producto de un maltrato a aquella producto de un traumatismo habitual. Y hay artículos que actualmente determinan cuáles son las características de la hemorragia retiniana observada en pacientes por sospecha de maltrato. Y estas características son las siguientes. Habitualmente son hemorragias retinianas múltiples, bilaterales, que afectan todas las capas de la retina y que habitualmente tienen una localización periférica. Esta fotografía que les muestro a continuación es de un paciente que tuvimos hace 3 años y medio aproximadamente en la UMAE 21 y que en lo particular es la hemorragia retiniana más severa que me ha tocado ver y cumple prácticamente todas las características anteriormente mencionadas. Ahora, ¿cómo llegan estos pacientes al servicio de urgencias pediatría? Bueno, pues el espectro clínico es muy amplio. Pueden presentar desde síntomas inespecíficos hasta alteración neurológica moderada o presentarse con datos francos de síndrome comportamental intracraneal. Este es un artículo publicado en el 2003 en Canadá que trata de evaluar las principales características clínicas de presentación en pacientes con el síndrome de niño sacudido. Las principales 3 características clínicas que ellos identificaron en una muestra de 364 pacientes fue en el 45% convulsiones, en el 43% alteración del estado de alerta y en el 34% disnea. Y algo que me llamó mucho la atención es que ellos identificaron que en el 47% había antecedente ya de maltrato. Ahora, ¿cuál fue la lesión primaria principalmente identificada? En el 86% fue un hematoma subdural, en el 76% una hemorragia retiniana, en el 46% moretones y el 42% edema cerebral. Una vez que nosotros tenemos un paciente con alta sospecha de maltrato, tenemos que evaluar qué tanto riesgo de lesión endocraniana tiene en base a la presentación clínica neurológica inicial. ¿Qué datos nos pueden sugerir que el paciente tiene un alto riesgo de lesión endocraniana? 3 o más vómitos en 24 horas, cefalea intensa, imposibilidad para restablecer o mantener el estado de despierto, crisis convulsivas, cambios en la conducta del menor, cualquier déficit neurológico, presencia de datos de fractura de base de cráneo, alteraciones de la marcha y o posturas anormales. ¿Cómo realizamos el abordaje en estos pacientes? Bueno, pues empezamos con el triángulo de evaluación pediátrica, empezamos con una evaluación o exploración clínica completa que la hacemos por aparatos y sistemas siguiendo el ABCDE para tratar de identificar situaciones de alto riesgo y hacer intervenciones oportunas. Posterior, pasamos a una evaluación secundaria, que es el interrogatorio hacia la familia, en el cual habitualmente encontramos un padecimiento actual que no correlaciona con el estado clínico de nuestros pacientes. Como les decía, habitualmente la familia trata de minimizar la situación y en lo particular lo que más me ha tocado que nos digan es que se cayó de la cama o que se cayó de su propia altura. Sin embargo, nosotros sabemos que esto no es real. ¿Por qué? Porque la altura de riesgo para caídas en menores de 2 años es mayor a medio metro y en mayores de 2 años es mayor a 1 metro. Entonces, que una caída de su propia altura o de la cama genere todos los mecanismos de lesión previamente comentados es muy poco probable. De hecho, hay artículos que mencionan que la mortalidad de una caída de tu propia altura es menos de 0.48 sobre 1.000.000 de niños. Una vez que nosotros determinamos qué tanto riesgo tiene nuestro paciente en base a factores de riesgo y presentación clínica de lesión endocraniana, podemos clasificar a nuestro paciente en riesgo intermedio o alto riesgo. Y esto puede determinar la siguiente acción a realizar. Si nuestro paciente es de riesgo intermedio, las alternativas posibles son básicamente 2. Una es la realización de TAC de cráneo y o la segunda es la hospitalización y vigilancia neurológica por 24 a 48 horas para determinar si hay signos de alarma previamente comentados. Si nuestro paciente es de alto riesgo de lesión endocraniana, la mejor opción a realizar es la tomografía de cráneo y la valoración por el servicio de neurocirugía. ¿Qué información nos va a proporcionar la tomografía de cráneo? Pues principalmente la identificación de fracturas, lesiones antiguas y hemorragia subdural. Y aquí en cuanto a las fracturas es muy importante también comentar las características de las mismas. Las fracturas habitualmente relacionadas a maltrato son fracturas múltiples, habitualmente irregulares y complejas o compuestas.
Y aquí les pongo dos imágenes muy educativas, muy ilustrativas. La primera es de un paciente que llegó a una unidad hospitalaria hace unas semanas, y la segunda es de un paciente que tuvimos en la UMAE 21, donde vamos a identificar múltiples fracturas occipitales que, les digo, cumplen características de ser irregulares, múltiples y habitualmente compuestas. Otro de los estudios que nos pueden ayudar en el protocolo diagnóstico es la resonancia magnética, aunque habitualmente no la solicitamos. Sin embargo, nos pudiera ayudar a descartar o identificar lesiones espinales, hemorragia subdural espinal y lesiones ligamentarias. Y sí o sí debemos de solicitar radiografía de huesos largos. Nosotros le llamamos el mentado niñograma. ¿Por qué? Porque hasta el 42% de los menores de 2 años van a presentar alguna alteración en dichas radiografías. Y les quiero presentar esta radiografía. Es la misma de la tomografía que previamente vimos. Es un paciente donde identificamos una fractura bilateral de fémur, pero fíjense cómo llama la atención que ya tiene callo óseo. Esta fractura es antigua. En cuanto a la situación que platicábamos de la coagulopatía, pues actualmente la recomendación es tomar un tromboelastograma inicial para tratar de determinar cómo se encuentra la coagulación. Y los criterios para establecer que un paciente tiene coagulopatía asociada al trauma, bueno, actualmente son los siguientes: menos de 100,000 plaquetas, un INR de más de 1.2, un TTP de más de 36 segundos, y el factor de riesgo más importante que estableció este artículo fue la presencia de una escala de coma de Glasgow de menos de 8 puntos. Ahora, ¿cómo se otorga el manejo en este tipo de pacientes? Bueno, pues realmente no vamos a ahondar mucho en eso. El manejo neurocrítico es el mismo que se utiliza en el traumatismo craneoencefálico severo. Y sí me gustaría comentar el manejo que se le da a la coagulopatía asociada al trauma. Y aquí les quise hacer una comparativa de dos estrategias terapéuticas diferentes, la de Estados Unidos y la que se realiza en Europa. En Estados Unidos, las recomendaciones que ellos dan es administrar hemoderivados en una relación 1:1:1 con meta de hemoglobina de más de 10 gramos por decilitro por el alto riesgo de sangrado, tratar de restringir cristaloides si lo permite el estado clínico del paciente y administrar cloruro de calcio en este tipo de pacientes. Ellos fundamentan su manejo hematológico principalmente en tromboelastograma y en los hallazgos laboratoriales. En base a lo que vayan encontrando van determinando la necesidad de hemoderivados. Y cada vez que van a hacer una modificación en el tratamiento, no lo hacen sin antes repetir el tromboelastograma. En Europa no es así. Ellos no fundamentan su manejo tanto en el tromboelastograma, sino en las características bioquímicas de los laboratorios. Y ellos tienen como meta mantener una hemoglobina arriba de 7 gramos por decilitro, monitorizar y corregir adecuadamente la hipocalcemia y el uso de ácido tranexámico en pacientes con alto riesgo o inestables. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Pues las principales secuelas que identificamos son discapacidad, retraso psicomotriz, convulsiones, parálisis, compromiso de la agudeza visual e incluso la muerte. Y este artículo del 2003 de Canadá, al cual hicimos referencia hace unas diapositivas, ellos identificaron que la muerte se presentó hasta en el 19% de sus pacientes, que el 55% presentó alguna lesión neurológica, el 65% tuvo compromiso de la agudeza visual y solamente el 22%, uno de cada 5, no presentó secuelas neurológicas. En nuestro país, esta entidad es muy compleja y lo platicaba hace poco con el doctor Ramos y lo he platicado con algunos otros compañeros, porque desgraciadamente la infraestructura que tenemos en nuestro país es muy limitada. Entonces, quien debería de captar legalmente este tipo de situaciones es el Ministerio Público, pero quien debería quien tiene la responsabilidad de captar estos casos a nivel familiar, pues es la institución del DIF. Sin embargo, desgraciadamente la infraestructura limitada y la falta de recursos hacen que en la mayoría de los casos se regresen estos pacientes con algún familiar cercano, como lo serían los abuelos o tíos, y eventualmente pues sabemos que van a volver a regresar al nicho donde se les maltrató. ¿Qué ocurre? Pues que son círculos viciosos. A los meses van a volver a regresar con una lesión más importante, como este chaparrito que les presenté la radiografía donde ya tenía una fractura de fémur bilateral previa,
hasta el punto donde en algún momento lleguen ya sin signos vitales y que ya no haya más que hacer. Entonces, desgraciadamente es una situación muy compleja, muy complicada, que nos ponen muchos entredichos, tanto éticos como legales, y que bueno, pues no queda más que prepararnos para tratar de identificar la mayoría de los casos y dar aviso a las autoridades competentes. Y pues sería todo por mi parte, les agradezco mucho. Ya saben que cualquier situación o duda que tengan, aquí estamos al pendiente, y les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias.